Les decía al inicio de este informativo sobre la reactivación de contratos, de igual forma la suspensión de contratos y salarios reducidos hasta un 50%. Todo eso lo establece un proyecto de ley que llevó el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional de Diputados, pero que está vigente hasta este 31 de diciembre. De allí en adelante, ¿qué va a pasar? Eso pues genera en la población zozobra, incertidumbre. Para hablar más sobre este tema tenemos a Eduardo Gil, es representante, secretario general de Convergencia Sindical, pero también representó a los trabajadores en una mesa tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores con la mediación del Ministerio de Trabajo. Eduardo, bienvenido a Next Noticias. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero? Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio y saludos a todas y todos. Bueno, en primer lugar, nosotros debemos señalar que desde que inició la pandemia en marzo del presente año y la emisión del decreto 81 que regula en primera instancia la suspensión de los efectos de contrato de trabajo, nuestra principal preocupación, y así lo hicimos saber, fue que finalmente el peso de la crisis, el mayor peso de la crisis recaería sobre la clase trabajadora. En efecto, así ha ocurrido en los meses subsiguientes. Advertíamos que en el decreto 81 el gobierno nacional señaló que, levantado el estado de emergencia, todos los contratos tenían que ser reactivados y que la no reactivación de contratos implicaría el despido injustificado y por lo tanto la reclamación de los trabajadores y trabajadoras de su indemnización o su reintegro. Sin embargo, posteriormente el decreto 96 emitido en mayo de este año deja abierta una posibilidad del retorno gradual que permitió a las empresas o delegó en las empresas la posibilidad de decidir con qué número de trabajadores se reiniciaban sus actividades económicas. Este hecho, denunciado en su momento en medio del diálogo por parte de los sindicatos, iba a permitir que las empresas aplicaran criterios discriminatorios contra colectivos específicos de trabajadores y trabajadoras, especialmente contra las mujeres trabajadoras, contra los trabajadores sindicalizados o los que tienen mayor antigüedad en las empresas, o cualquier otro criterio discrecional de las empresas. Este era completamente improcedente y iba a permitir el abuso por parte de las empresas. En la actualidad nosotros vemos que, tal como lo advirtieron las organizaciones sindicales, ha ocurrido. Las empresas han utilizado esta norma del decreto 96, posteriormente la norma 157 aprobada el 3 de agosto, para aplicar criterios profundamente discriminatorios contra los trabajadores y trabajadoras. Y además de ello, recargar el peso del trabajo en un número menor de trabajadores, reduciendo el costo de producción, incrementando sus rangos de ganancia. Incluso empresas que no han registrado pérdidas en este periodo o que han tenido un gran porcentaje de ganancia, están aplicando un retorno gradual con un porcentaje mínimo de trabajadores. Y hablo concretamente. El caso, por ejemplo, de la empresa minera Panamá, que reportó que al primer semestre de este año obtuvo unos ingresos por $507 millones, solamente ha reactivado, a pesar de que en agosto ya tenía completamente sus operaciones al 100%, solamente ha reactivado el 43% de los contratos de trabajo. El resto, de la mayoría de los contratos de trabajo ya no están siendo reactivados. Se ha eliminado un grupo completo de trabajadores en la rotación que se da en esta empresa, y eso ha recaído sobre los trabajadores que en estos momentos se encuentran sin los ingresos necesarios, pero también crea un peso sobre el Estado que tiene que cubrir con un bono insuficiente la falta de ingresos de gran cantidad de compañeros y compañeras. Nosotros, como organizaciones sindicales, reconocemos que pueden existir algunas empresas, sobre todo las pequeñas y las micro e incluso las medianas empresas, que pueden tener un problema de liquidez, que pueden tener dificultades, sobre todo en sectores como el sector turismo, el sector de restaurante. Ese tipo de sectores sabemos que está enfrentando una dificultad, sobre todo la pequeña empresa. Pero hemos visto que las prácticas más lesivas a los trabajadores y trabajadoras no necesariamente provienen de las empresas que tienen dificultades económicas. Por el contrario, empresas como el comercio al por menor,
que fueron empresas que redujeron sus gastos de operaciones durante la pandemia, pero que no redujeron sus ingresos por venta, son las que están aplicando este tipo de medidas de coerción a los trabajadores y trabajadoras, son los que están aplicando reducción de jornada, que no están cumpliendo con la norma, porque la norma dice que esta reducción de jornada tiene que ser pactada con los trabajadores y trabajadoras, y que además debe incorporar el mecanismo de recuperación de la jornada completa. Pero lo que nosotros estamos evidenciando y viviendo, lo que están viviendo los trabajadores y trabajadoras, es que la empresa le impone las condiciones. Tómalo o déjalo. Acepta esta jornada reducida o no te reactivo el contrato, porque el gobierno le delegó a la empresa la potestad de decidir con cuántos trabajadores opera. Eduardo, ¿en cuánto estiman a eso ustedes? Tenemos el caso de empresas que, teniendo contratos suspendidos, están haciendo contratos ilegales para mantener sus operaciones. ¿En cuánto estiman ustedes, Eduardo, que anda el desempleo en este momento en el país? Y también el gobierno, ¿qué puede hacer? ¿Una prórroga para el mes de enero? Aunque pues esto ya era una ley con una vigencia hasta el 31 de diciembre. El monto del desempleo es bastante difícil de medirlo en estos momentos, porque según el propio sector empresarial ha señalado que muchas empresas ya ni siquiera van a reactivar. Estamos actualmente supuestamente con contratos suspendidos. La economía se supone que los sectores están, la mayor parte de los sectores están activos, pero no todas las empresas están activas. Y ya el sector empresarial ha dicho que muchas de esas empresas no van a reabrir, no van a reactivar sus operaciones. Eso quiere decir que los trabajadores y las trabajadoras en estos momentos de esas empresas ya no tienen empleo, pero no lo saben. Están en la modalidad de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo y están esperando que el 1 de enero o el 2 de enero se les reactive su contrato, pero si su empresa no abre, ellos no van a tener empleo. Y quiere decir entonces que hay un desempleo encubierto, más del desempleo encubierto que se da regularmente. Hay otra modalidad de desempleo que tiene que ver con la suspensión de los contratos de trabajo. Nosotros consideramos que es inviable hacer una prórroga de la suspensión de contratos. Se tiene que definir, terminada la vigencia de la ley 157, se tiene que regular inmediatamente. Todas las empresas que estén operando tienen que recontratar a sus trabajadores y trabajadoras. Y si la empresa tuviera alguna dificultad, tiene que buscar los mecanismos legales que establece el código para buscar los mecanismos de cómo solventar esta situación. Pero no se puede tener indefinidamente a los contratos de los trabajadores suspendidos cuando la empresa ya tiene el 100%, el 80%, el 90% de sus operaciones y cuando su rango de ganancias se han recuperado en muchos sectores. Entonces nosotros no avalamos ningún tipo de extensión de esta medida, no avalamos la prolongación de la reducción de jornada de trabajo y sobre todo porque hemos visto la mala fe, la acción desleal del sector empresarial de aprovecharse de la pandemia para afectar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Eso no se puede permitir y el gobierno tiene que ser más coactivo en imponer sanciones a las empresas que a pesar de la norma siguen violando este tipo de disposiciones, porque la ley 157 en lo que respecta a las discriminaciones ha sido completamente violada. Los dirigentes sindicales de muchas empresas, las empresas simple y sencillamente no les ha dado por reintegrarlo. Se están contratando a subcontratistas para hacer trabajo dentro de las empresas que ya están reactivadas. Eso es un abuso que no se puede permitir y que tienen que ser sancionadas, pero la ley no se establece cuántos son las multas y en muchos casos las empresas prefieren pagar las multas que cumplir con la norma. Entonces ya no se puede seguir dando gabela para que las empresas sigan abusando de la condición laboral que se encuentra en este momento la clase trabajadora producto de la pandemia, que además implica entonces una recarga sobre el Estado que tiene que ver cómo resuelve un problema de subsidio a las personas que siguen con contrato suspendido. Ya esta medida no es sostenible más allá del 31 de diciembre. Ya no es sostenible ahora, mucho menos más allá del 31 de diciembre. Eduardo, para hacer docencia, ese trabajador que el próximo 2 de enero pues va a llegar a algo que ya no existe, pues como lo mencionas, está con contrato suspendido, pues y resulta que el 2 de enero llega solo a una fachada, una cuestión que no existe, pues pierde sus derechos, no tiene a quién reclamarle. Eso es parte de la incertidumbre y la zozobra.
definitivamente que los derechos están, siguen siendo reconocidos los derechos de los trabajadores. El problema es que va a ser muy difícil la viabilidad de la reclamación, dónde reclamar, dónde ubicar a la contraparte si, dado caso, el empleador no se ubica, no se localiza. En estos momentos eso suele ocurrir. Bueno, antes de la pandemia solía ocurrir que en algunos casos no fuera posible ubicar el empleador cuando se daba el proceso de la demanda. Pero en estos casos es todavía peor porque ya está ocurriendo el fenómeno y todavía los trabajadores no han sido notificados o notificadas de que tienen esta condición. Entonces, la posibilidad de hacer la reclamación es mínima frente al contexto que se tiene y esta medida de suspensión de contrato que ha permitido una oscuridad, digamos, jurídica para que las empresas abusen sobre los trabajadores y trabajadoras y vulneren los derechos conquistados. Eduardo, te agradezco por atender esta invitación y pues pendiente siempre a la expectativa de toda esa docencia que puedas hacer como representante de los trabajadores en la mesa tripartita. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno.